Buenos días, paz y bien tengan todos ustedes, padres de familias y estudiantes que me están escuchando el día de hoy. Vamos a explicar la guía de estudios sociales para que podamos tener un mayor dominio tanto de contenido como de las actividades que nosotros vamos a realizar. En aspectos principales, vamos a decir que lo primero que tenemos que hacer es caracterizar las tres civilizaciones que vamos a abordar. Esta es la primera, los aztecas, los mayas, los incas, que es las tres civilizaciones que más han aportado a lo que es la historia de nuestra población, vamos a decir el resultado de hoy en día. ¿Qué es lo que vamos a hacer como primeros aspectos? Vamos a hacer comparaciones entre ellas. Vamos a aportar a ver quiénes han sido, vamos a decir, más guerreros, vamos a decir, más religiosos, quienes aportaron más a la economía, en esos aspectos. Y empezamos precisamente en esta. ¿Qué se le pide en un primer momento? Que ustedes llenen un cuadrito comparando las características de estas civilizaciones. Dentro de ello, acá precisamente tenemos tres infografías. Vuelvo a decir, esta es la primera. Dentro de ellos tenemos características en la misma pirámide. Esa pirámide que vamos a poder apreciar en este espacio de acá. Esa pirámide es la pirámide sociopolítica que tenían ellos, y ya vemos que en la parte superior habían los señores prácticamente son los que gobernaban, los sacerdotes, los jueces, funcionarios principales de asesores de esos señores, los comerciantes, los campesinos, artesanos, los siervos y finalmente los esclavos. Es una organización política y a la vez social que regía tanto las actividades laborales como la vida política en sí de ellos. ¿En dónde se ubicaban estos aztecas? Precisamente se localizaban en la parte del centro de México, allí donde podemos ver que tenían un mayor dominio cerca de la península de Yucatán. Entonces también tenemos una ciudad principal, Tenochtitlan. Entonces en ese lugar es donde se han encontrado pirámides y restos principales que hasta hoy en día son centro turístico y arqueológico de nuestra realidad, de nuestra vida. Entonces prácticamente vamos a ir descubriendo esas características en ello. Tenemos un punto también de que tienen los estudiantes que hacer esas pirámides, recogidas en las tres, ¿verdad? Vamos a hacer tres pirámides triangulares y vamos a ir poniéndolo según lo que tenemos acá en las láminas. Otra de las cosas es que también nos dice ellos, ¿verdad? Eran muy religiosos, tanto en la cultura azteca, vamos a decir que realizaban sacrificios, también construyeron grandes ciudades, hay vestigios tanto de tela que hay en algunos lugares y allí, por ende, tenemos esta figura donde este guerrero empieza, ¿verdad?, a vestirla. Entonces son recreaciones. Y también tenemos el grano principal, el maíz. Manejaron algunos los artesanos a una gran, vamos a decir, maquinaria o pensamiento a trabajar los metales. Entonces uno de ellos, tanto el jade, que ha servido de verdad como piedras preciosas, el oro también, y en ello, ¿verdad? Pues eran grandes artesanos. En el caso de los mayas, pues tenemos como resultado de que ellos se ubicaron en lo que precisamente también es parte de México, la península de Yucatán, parte de Guatemala también,
Y entonces, como resultado, vamos a decir, son grupos que vinieron descendiendo de México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, hasta Nicaragua. Entonces, toda esta civilización llegó y ya vemos la representación del 0 ahí, del 1, del 2, del 3. En esta zona de la península de Yucatán en México también hay pirámides, pirámides mayas. Y estos grupos también trabajaban la tierra, eran agricultores. Ya vemos el principal producto que era el cacao, tanto de moneda también como de bebida. Obtenían algunas pieles, obtenían algún plumaje para sus danzas, entonces también tenían su razón de ser en la agricultura. El calendario que jugó principal papel para determinar algunos aspectos tanto matemáticos como astronómicos. También manejaron y dominaron el jade, estos artesanos, eran muy religiosos, también hacían sacrificios sanguíneos que realmente, volvemos a decir, era parte de su cultura, pero que hoy en día, bueno, está penado. Dentro de su pirámide, ¿a quién tenemos? Tenemos a un soberano, tenemos a los funcionarios, a los sacerdotes, a los nobles, artesanos, a los mercaderes, campesinos y finalmente a los esclavos. También construyeron en Tikal algunos centros urbanos que también, volvemos a decir, era parte o es legado en nuestro hoy en día. Otro de ellos son los incas. La civilización inca, vamos a decir, no estaba en el norte de América, sino que en el sur. Y dentro de ello, pues estaba en lo que es Machu Picchu, hoy en día también uno de los grandes atractivos turísticos que viene a determinar prácticamente, ¿verdad?, la zona de los Andes. ¿Qué existe dentro de los incas? Eran grandes constructores, cultivaban en terrazas, hacían sus construcciones en terrazas, eran grandes guerreros, eran grandes constructores, ya vemos la misma ciudad, hasta hoy en día no se ha descubierto todo su secreto. Animales característicos de esa zona, tenemos la vicuña o las llamas, que son dos animalitos también que ocupan como carga. Eran buenos artesanos, principalmente en el oro. Las clases, vamos a decir, en las pirámides, la alta nobleza, estaban los sacerdotes, militares, funcionarios, artesanos, campesinos, esclavos, y que en cierto modo también había una característica de igualdad dentro de la misma sociedad, pero que siempre había el respeto entre las mismas instituciones y escala social. Dentro de los productos que ellos sembraban, a diferencia de las otras dos, es la papa. Entonces la papa o batata, como le llaman en algunas zonas, pues ese es el rubro principal de alimento de ellos, no el maíz. Bien, con esto hemos terminado esta guía y nos vemos.